Hola, seguidor de Cristo, nuevamente con la alegría, el placer de poder compartir la preciosa palabra de Dios. Compartirte lo poco, mucho que uno, con el correr de los años, con altibajos, con triunfos y derrotas, con luchas y pruebas, lejos y cerca de Dios, con todos esos traspiés, el Espíritu Santo, Dios, a mí y seguramente a vos también, nos va enseñando con mucha paciencia, a pesar de la dureza de nuestro corazón, nos va enseñando su palabra. Nos va enseñando su palabra y vamos creciendo en el conocimiento, como dice uno de los últimos versículos de 1 Pedro. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Ese es el camino cristiano. Vamos conociendo a Cristo en el Espíritu, ¿sí? Por eso es tan importante la palabra de Dios. Ese es el tema de esta serie, la palabra de Dios y el libro de Hebreos. Primero, en el primer capítulo vimos la importancia del pueblo de Dios. La importancia de la palabra de Dios. Y el pueblo de Dios también es importante. Acá te dejo el episodio, después me voy a acordar de ponerlo. La importancia, el primer episodio, la importancia de la palabra de Dios. Si no vamos a repetir toda de vuelta, porque si no, no terminamos nunca. Y después, en el segundo episodio, hemos visto el árbol, esta figura, o esta metáfora, para poder entender cuál es el propósito de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos quiso decir? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? En su libro, en el libro del cual Él es el autor. Ya explicamos todo. En otros capítulos, Abuelo de Pájaro, explicamos la inspiración de la palabra de Dios, por qué es la palabra de Dios. Y hoy ya vamos a arrancar con Hebreos, porque si no, se nos van los episodios. Y vamos a arrancar con Hebreos capítulo 1, acá en una pequeña presentación vamos a ir viendo, palabra por palabra, como dijimos, no solamente que la palabra de Dios no es algo humano que alguien dispuso, no, cada libro está estratégica y inteligente y sabiamente colocado donde está colocado, cada historia, cada personaje, todo está detalladamente planificado por Dios. Y cada palabra, no solamente cada personaje, cada libro, cada cosa en la palabra de Dios está sabia, infinitamente sabio fue Dios al revelarse y al dejar este registro escrito para nosotros, donde está plasmado nada más y nada menos que su voluntad para nosotros, la palabra de Dios, sí, la palabra de Dios. Entonces, tenemos que entenderla, el propósito de estos videos es entenderla en su totalidad, no es que con estos episodios ya conozco toda la palabra de Dios, no, sino que es una perspectiva amplia, un panorama general de cuál es el mensaje central de la palabra de Dios, y ya lo dijimos, es nuestro querido Salvador, el que dejó su sangre en la cruz por nosotros. Ese es el tema de la palabra de Dios, y lo vamos a ver acá en Hebreos. Y vamos a ver de qué se trata el propósito de Dios, ¿sí? Así que bueno, sin más, rogando el auxilio del Espíritu Santo, porque sin Él no podemos hablar y sin Él no podemos entender tampoco. Y el apóstol Pablo decía en Efesios 6, que al abrir mi boca me sea dada palabra para anunciar con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de Él como debo hablar, ¿sí? Así que el Espíritu nos dé la luz, las palabras, los pensamientos, los versículos, para ir describiendo y animándote. Y después yo también me animo, nos animamos, porque el Espíritu Santo va poniendo su palabra y sus versículos y lo poco que uno sabe de la palabra de Dios, y vamos meditando en ella día y noche, como dijimos, día y noche, a dejar las distracciones, las redes, las cosas superfluas, las cosas que no tienen valor y nos roban tiempo, y sí hacer rendir el tiempo dedicándonos a leer y estudiar la palabra de Dios, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar, que el Espíritu nos dé sabiduría. Vamos a arrancar con nuestro árbol, que acá lo vamos a poner así acostado, didácticamente. Este árbol aparece en el episodio 2, si quieres mirarlo. A ver, te lo voy a dejar acá. Y no voy a repetir lo que dijimos del árbol, así que directamente vamos a arrancar con el primer versículo de Hebreos, ¿sí? Vamos a arrancar con el primer versículo de Hebreos, y la primera palabra que aparece, no es que vamos a ir así tan lento, ¿no? Pero la primera palabra que aparece en el primer versículo, que ya lo vimos en el primer episodio, es la palabra Dios. Dios. Nuestro querido Dios. Habiendo, dice, hablado. Cortito, Dios nos habla. Dios nos habla. Muchas veces y de muchas maneras, ¿sí? No voy a repetir nuevamente, pero acuérdense que muchas veces y de muchas maneras, porque era provisorio lo que iba revelando, ¿sí? En otro tiempo, vamos a ubicarlo acá en este espacio, fíjense, en la parte de la raíz del árbol es el otro tiempo, ¿sí? A los padres, al pueblo de Israel del Antiguo Testamento, a los antepasados, a los patriarcas, a través de Moisés. Bueno, vamos a ver, ¿a través de quién? Muchas veces, muchas maneras, por los profetas. Muchas veces, muchas maneras, a los padres por los profetas. Moisés fue el gran profeta, ¿sí? El gran profeta, y escribió el Pentateuco, y después por distintos escritores, Samuel, bueno, distintos escritores del Antiguo Testamento, que fueron dejando el registro de lo que Dios le iba diciendo
a su pueblo, a los padres. En otro tiempo Dios hablaba, Dios habla, Dios habla. El creador de las galaxias nos habla. ¿Por qué? ¿Para qué? Para salvarnos. ¿Para qué otra cosa? ¿Y cuál es nuestra salvación? Conocerlo a Él. Cuando nosotros escuchamos hablar a alguien, lo conocemos. Entonces ese es el propósito, crecer, como dice Pedro, crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a conocer a Cristo? ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Escuchándole hablar. ¿Y cómo le escuchamos hablar hoy? Por sueños, por visiones, por la palabra de Dios, por los 66 libros. Sobre todo por los 27 del Nuevo Testamento. Ahí escuchamos hablar a Dios y ahí vamos conociéndolo. Así que en otro tiempo, muchas veces por los profetas, a los padres, provisoriamente. Y esto se corresponde con, en el propósito de Dios, con el Antiguo Testamento, ¿sí? Con el pueblo étnico nacional de Israel en el Antiguo Testamento, en la parte de la raíz. Por eso dice, en otro tiempo, en otro tiempo. Dice, en estos postreros días. Entonces, fíjense, el escritor de los Hebreos hace este planteo. Estas dos, como decíamos en otros capítulos, dos economías. Hay dos economías, administraciones, dispensaciones, todo es el mismo significado. Claramente en la palabra de Dios hay dos tratos de Dios respecto del hombre. A ver, vamos a decirlo. En tanto a revelación, en tanto a que la revelación iba progresando, ¿sí? Y llega a un punto de inflexión, como dijimos, significativo, trascendente, cuando Dios mismo se hace hombre, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo se hace carne y viene y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, ¿sí? Entonces, en estos postreros días, va a decir ahora, nos ha hablado por el Hijo. Entonces, estábamos diciendo, me había perdido lo que estaba diciendo antes. Claramente hay dos dispensaciones en la palabra de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Son dos formas distintas de salvación? No. Siempre la salvación es por Cristo, ¿sí? Lo que pasa es que la revelación de Dios era provisoria. Nuestros hermanos cristianos del Antiguo Testamento son nuestros hermanos, están en el cuerpo de Cristo, son cristianos, ¿sí? Y como dice Hebreos capítulo 11, que lo vamos a ver, y venían a una relación salvífica con Dios por la fe, por la obra del Espíritu Santo, iluminándolos, haciéndolos nacer de nuevo, el nuevo nacimiento, llenándolos de su Espíritu, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué son dos economías distintas? Porque en esa etapa, en ese otro tiempo, la revelación de Dios venía desarrollándose en su plan magistral en una etapa provisoria, en otro tiempo. Iba progresando esa revelación. Sí, pero eso no significa que la salvación fuera por otro medio que no fuera por el Cristo, por el sacrificio de Cristo en la cruz, desde el punto de vista de ello, futuro. ¿Sí? Entonces, por eso es otra economía. Y ahora en el Nuevo Testamento es una economía y una situación totalmente distinta, multinacional a todas las naciones, etcétera, todo lo que explicamos ya. Y esa gracia va y se dispersa y se proclama a todas las naciones, ¿sí? Entonces, fíjense, el escritor de los Hebreos marca bien estas dos dispensaciones, en otro tiempo y en estos postreros, quiere decir últimos. Para el escritor de Hebreo y para muchos, y para todos los escritores del Nuevo Testamento, estos últimos días es desde la venida de Cristo hasta que Él regrese. Es el periodo final. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, dice Pablo en Efesios 1. La dispensación del cumplimiento de los tiempos. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. Mirá hasta ahora lo que hemos desarrollado acá. Fíjate cuál es el propósito de Dios. No lo estoy diciendo yo. El escritor a los hebreos va a desarrollar 13 capítulos, va a desarrollar un montón de doctrinas y explicaciones, que ya lo vamos a ir viendo, pero él encabeza la carta, ¿sí? Y en este encabezado, en esta presentación, está el propósito de Dios. Dios nos habla, Dios ha hablado, y ahora Dios nos ha hablado por el Hijo, ¿sí? El Hijo es el centro de la revelación de Dios. Cristo es el centro de la revelación de Dios. No tenemos que empezar a poner otras cosas como importantes en la revelación de Dios. Cristo. Y ahora vamos a ver. La obra de Cristo trae una consecuencia. Ya todos lo sabemos, pero vamos a verlo ahora. Y entonces, Cristo, lo que Él es y lo que Él hizo, constituyen el centro del mensaje bíblico. El centro de lo que decíamos en otros capítulos. ¿De qué se trata el rompecabezas? El rompecabezas se trata de Cristo y de lo que Él hizo, que ahora lo vamos a ver, en la descripción que hace de Cristo, el escritor de los Hebreos. Y ahí está el propósito de Dios, desde siempre. Tan simple como esto, Hay un canal que recomiendo, muy bueno. Lamentablemente lo dejé de ver y tendría que volver porque es muy bueno lo que se enseña, que es el canal Proyecto Biblia. Miralo si nunca lo viste, con animaciones enseñan doctrinas tremendas, buenísimas, de Proyecto Biblia. Y entonces ellos en su misión, o en su visión, o en el lema que tienen como propósito de su canal, dicen algo como esto, ¿sí? Dice que todos los temas de la Biblia
confluyen en la persona y en la obra de Cristo, ¿sí? Y evidentemente cuando uno empieza a ver sus videos, se va dando cuenta de eso, que de cualquier tema que van buscando y que van enseñando, todo nos llevan a Cristo. La mayoría de los videos, si vos te los pones a ver, muchos empiezan en el huerto del Edén, con Adán y Eva, ¿sí? Y terminan en Cristo, ¿sí? Así que es muy interesante. Y es la verdad, es la verdad. Cuando nosotros vamos a la Escritura, a estudiarla, a leerla, siempre tenemos que ver, estudiamos un árbol, porque no podemos estudiar el bosque entero. Estudiamos el árbol y después tenemos que dar un pantallazo y ver un pantallazo cómo se relaciona con el bosque, ¿sí? Por ahí algunos, a veces en las enseñanzas o en las predicaciones, a veces uno dice, bueno, vamos a estudiar la historia de Jonás, o vamos a estudiar la historia de, no sé, de Noé. Y a veces se estudia la historia, y bueno, Jonás y la ballena y todo lo demás, y se sacan algunas enseñanzas respecto a sí, Jonás oró, etcétera, etcétera, y termina el discurso, la enseñanza, pero no se muestra cómo encaja Jonás en el propósito de toda la Escritura, en Cristo, ¿sí? Eso es lo que está bueno, es ver cada árbol de la Escritura, estudiarlo, porque cada árbol de ese bosque, cada libro, cada pasaje, toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Pero una vez que le dedicamos un poco de tiempo al árbol, ahora vemos cómo luce ese árbol en el paisaje general que es Cristo y su obra, ¿sí? Eso está muy bueno, hacerlo. Aquellos que enseñan, que predican, ¿sí? Siempre nos tiene que llevar a Cristo, siempre, siempre. Cualquier libro, hasta los libros más difíciles, Levítico, libros que son con su lenguaje y con el propósito propio que tiene el libro, pero todo nos tiene que llevar a Cristo. Obviamente, los libros del Nuevo Testamento fácilmente nos llevan a Cristo, ¿sí? Pero los del Antiguo Testamento también nos tienen que llevar a Cristo y a su obra, ¿sí? Y ahora vamos a ver, para que no se haga tan largo, empieza a describir al Hijo, ¿sí? Y dice, a quien constituyó heredero de todo. Cristo es el heredero de todo. Y acá tenés una aplicación práctica, seguidor de Cristo. Nuestro Jesús, el que está con nosotros cada día, aquel que todos los días nos da la mano para que nos tomemos de su mano, porque Él es nuestro amigo, Él es nuestro Salvador, Él es el que dio su vida en la cruz por nosotros, el que nos ama con amor eterno, el que fue a la cruz pensando en vos y pensando en mí, el que nos conoce cada cabello. Él es el heredero de todo el universo. ¿A quién constituyó heredero de todo? ¿Lo crees? Él es el heredero de todo. Fíjate qué Salvador tenemos. ¿Vos te pensás que Dios no está al tanto de las circunstancias, de esos problemas y de esas cosas que nos dan ansiedad, estrés, que nos quitan el sueño, preocupaciones? ¿Pensás que Él no las sabe, no las conoce? Él es el heredero de todo. Y Él, muchas veces, en el libro de Efesios, en quien tenemos herencia, nuestra herencia, para que sepáis cuáles son las riquezas de la gloriosa herencia, dice el capítulo 1. Ese heredero nos hace copartícipes de su herencia. También nosotros somos herederos de todo. También vamos a heredar todo el universo, porque Él es nuestro amigo, hermano, Dios, Salvador, y tenemos una relación de intimidad total, una unión, dice Efesios capítulo 6, prefigurada por la unión matrimonial hombre-mujer, pero Cristo y su iglesia estamos unidos de una forma, dice Pablo, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Mirá, seguidor de Cristo, ¿cuál es la unión que tenemos con Jesús, con nuestro Salvador, con nuestro Dios? Y Él es el heredero de todo. Y mirá cómo sigue. Jesús, por quien asimismo hizo el universo, como dice Juan capítulo 1. El verbo, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El universo, las galaxias, los infinitos mundos y galaxias y estrellas, la infinidad maravillosa, multidiversa de esta creación preciosa que vemos en este momento acá en Santa Fe, Argentina, noviembre, y vemos toda la vegetación brotar, infinidad de vida que brota y que brota y que brota, y como seguidores de Cristo podemos ver aún en cada cosa el poder de Dios. Acá en Santa Fe los mosquitos también, deben ser los mosquitos producto del pecado y de la caída, ¿no? Pero aún en un mosquito famoso acá en Santa Fe, uno se pregunta, pensar que en ese ser tan pequeño ahí hay vida, esa vida que no la pueden descubrir en ninguna otra parte hasta ahora. En ninguna otra parte no pueden encontrar restos de que alguna vez haya habido vida en algún otro lado. Y acá brota como que nada, ¿sí? La vida. ¿Por quién asimismo hizo el universo? Y claro, si Él es la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida. En Él estaba la vida, dice Juan capítulo 1. La vida era la luz de los hombres. Así que por Jesús fue hecho el universo. Él es el heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Vamos estudiando, palabrita por palabrita, Hebreos. Vamos a ver cuándo terminamos, pero vamos de a poco. Por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria. Jesús es la gloria del Padre. Acuérdense lo que dijo en Juan 14. Tanto tiempo, Felipe, hace que estoy con ustedes y todavía no me conocés. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
En la transfiguración, Jesús, cuando está con Pedro, Juan y Jacobo, muestra su poder, su gloria, visiblemente. Pero ¿cuál es la gloria que reflejaba Jesús? La gloria del Padre en cuanto a su carácter, en cuanto a su humildad, en cuanto a su amor, en cuanto a su temperamento, en cuanto a que era el ser humano diseñado, creado por Dios, imagen de Dios, a imagen de Dios lo creó. Pero a diferencia de todos los demás seres humanos, él no tenía pecado, ¿sí? Así que en él estaba la imagen de Dios en cuanto a su naturaleza humana adquirida, ¿sí? Y era el hombre perfecto, el ser humano perfecto. Y él reflejó su gloria, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjense que no dice vimos su gloria porque vimos luces o... No, lleno de gracia y de verdad. En la gracia, en el amor, en su carácter, en su conducta, en sus palabras, en sus gestos. Ahí estaba la gloria, el resplandor de su gloria. Así es Dios. Y la mayor luz del mediodía, de la gloria del Padre. Vos me decís, ¿cuándo? ¿Cuándo fue en la transfiguración? No, fue en la cruz. ¿Sí? Ahora el Hijo del Hombre es glorificado, dijo el Señor antes de ir a la cruz. Y él va a glorificar al Padre. ¿Por qué? Porque en la cruz se revela lo que Dios es. Dios es amor y Dios es justicia. La justicia y el amor se encontraron en la cruz. Él es el resplandor de su gloria, el resplandor de la gloria de Dios. Esa gloria también tiene que resplandecer en nosotros. No que andemos brillando como le pasó a Moisés, que se tenía que tapar la cara. El reflejo de la gloria de Dios tiene que aparecer, seguidor de Cristo, en vos y en mí, en nuestro carácter, en nuestra vida, en nuestros principios, valores, proyecto de vida, sueños, en lo que hacemos, en lo que pensamos, en nuestra santidad, en nuestra santificación. Tiene que ir formándose el carácter de Cristo. Eso es lo que Dios quiere hacer en vos y quiere hacer en mí. No está interesado en todas esas cosas que nos preocupan a nosotros. Dios a veces nos da lo que nosotros estamos queriendo y pidiendo, y hay veces que no nos da. No nos da porque Él quiere avanzar hacia su propósito en nosotros, que es formar el carácter de Cristo en nosotros. Que la gloria de Cristo se vea en nuestra vida, ¿sí? Y la imagen misma de su sustancia, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Tu vida, mi vida, el universo está sustentado por su palabra, ¿sí? Por su palabra. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y ahora vamos a decir, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y lo último, y ya con esto vamos terminando, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Así que, en esta diapositiva, mírala, presta atención a cada palabra, a cada relación. Ahí está el propósito de Dios, ahí está el resumen de lo que es la palabra de Dios. Dios se hace hombre, viene, y fíjense, lo más importante, o una de las cosas más importantes para entender el propósito de la palabra de Dios, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Ese es el propósito de Dios, la salvación. Salvarnos, formar un pueblo, formar un grupo, una familia, sus salvados, su rebaño, el rebaño de Juan capítulo 10. Un solo pastor, un solo rebaño. El olivo de Romanos 11, un solo olivo, una sola familia, ¿sí? Por eso en este canal promuevo esta óptica teológica, esta escuela interpretativa de la Escritura, la más tradicional, la de más siglos, prácticamente de toda la historia de la Iglesia, ¿sí? Que enseña que Dios tiene un propósito, un solo plan, un solo propósito, un solo programa y un solo pueblo, ¿sí? En contraste con otras teologías, ¿sí? Que enseñan, como ya lo hemos dicho, una dicotomía. Dios tiene dos planes, dos programas, dos pueblos, el pueblo étnico de Israel, la iglesia, son cosas distintas. Bueno, no lo compartimos, respetamos como siempre, ¿no? Pero no veo sustento escritural para ese enfoque, ¿sí? Más bien, lo que va diciendo acá Hebreos, y van a ver que lo vamos a ir viendo capítulo a capítulo, vamos a ver esto, una unidad. Acá el árbol está así acostado, hay una unidad orgánica. La raíz, es cierto, es distinta al árbol, pero no está desconectada, no es algo totalmente aparte, ¿sí? El propósito de Dios está arraigado, como hemos dicho, en el Antiguo Testamento, pero hay una conexión vital, hay un recorrido orgánico, ¿sí? La iglesia del Nuevo Testamento, el nuevo hombre, que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, es conformado por los gentiles que vienen a Cristo y por los judíos del pueblo étnico de Israel que vienen a Cristo. Y ahora se forma un solo y nuevo hombre, dice Pablo, un solo y nuevo hombre. Bueno, desde esta óptica vamos a ir viendo capítulo a capítulo y arrancamos con esto. Fíjense, ven
fíjate, seguidor de Cristo, si podés ver la conexión que hay. Es algo muy impresionante no poder verlo, no poder ver en este libro de Hebreos. Es algo que la verdad que me llama la atención, no poder ver cómo hay una continuidad orgánica entre el Antiguo Testamento, ¿sí? Aquí la continuidad se da por el hecho de que Dios, habiendo hablado, y Dios sigue hablando. En ningún momento acá el escritor dice, bueno, hay un planteo o un razonamiento que te doy para pensar en esto. Si el escritor a los Hebreos hubiera tenido la posición teológica de que el Israel del Antiguo Testamento no tenía ningún vínculo con la iglesia, o que la iglesia es un plan totalmente aparte del Israel del Antiguo Testamento, ¿por qué habría escrito este libro? ¿Por qué habría tendido tantos hilos de conexión entre la raíz y el árbol, como vamos a ver en cada capítulo? En cada capítulo va tendiendo puentes, diciendo antes esto y ahora significa lo otro. Y va manifestando conexiones. O sea, si te pones a meditar, si te pones a pensar, si te sacás cualquier prejuicio de teologías y de prácticamente un tanto como dogmáticas en cuanto a interpretación bíblica, hermenéutica, escatológica, ¿sí? Dicho con todas las palabras, el dispensacionalismo. Y que a veces se comete el error de que a priori me pongo los lentes de esa interpretación teológica, entonces con eso vengo a querer interpretar la Escritura. Y como ya hemos dicho varias veces, no debe ser así. Tenemos que venir a la Escritura humildemente y ver qué es lo que la Escritura nos dice, qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Y acá, al comenzar Hebreos, nos está diciendo, hay una unión. En otro tiempo, Dios y el mismo Dios en estos posteriores días es el mismo Dios. Y ahora vamos a ver en próximos episodios la cantidad de conexiones y de hilos conductores, ¿sí? La continuidad orgánica que hay entre el plan, el propósito y el programa que Dios había comenzado en el Antiguo Testamento y que ahora en el Nuevo Testamento continúa. El plan de Dios que vemos en los primeros 39 capítulos continúa en los segundos 27. Y estos 27 son la luz a partir de la cual tenemos que interpretar aquellos 39. ¿Sí? Porque fíjense lo que dice acá, nos ha hablado por el Hijo. El Hijo tuvo sus discípulos, sus apóstoles, sus seguidores, y ellos escribieron el Nuevo Testamento. Ellos escribieron el Nuevo Testamento. Lo que está escrito en los 27 libros del Nuevo Testamento es lo que el Hijo les dijo que escribieran. ¿Sí? Lo que el Espíritu inspiró. Nos ha hablado por el Hijo. Es la revelación final, total. Es la revelación que interpreta lo del Antiguo Testamento. ¿Sí? Así que bueno, desde esa óptica vamos a insistir y vamos a avanzar con humildad, con amor, siempre abiertos a poder escuchar argumentos como algunos hermanos me han comentado en otros videos, ahí en los comentarios, muy respetuosamente, muy humildemente, y se lo agradezco. Pero vamos a seguir viendo el libro de Hebreos desde esta óptica, ¿sí? El libro de Hebreos podríamos ponerle otro nombre al libro de Hebreos, podríamos ponerle el libro de la continuidad, ¿sí? El escritor de los Hebreos lo que está diciendo es lo que estaba en el Antiguo Testamento sufre una metamorfosis, es cierto, hay un cambio, así como la raíz viene de acá y en un momento a partir de acá aparece el verde, aparece el tronco, aparecen las ramas. Ese tronco, esas ramas no estaban acá abajo están en el subterráneo, están las raíces. Pero no quiere decir que no sean un mismo organismo vivo, ¿sí? Así también el Israel del Antiguo Testamento y la Iglesia del Nuevo Testamento conforman un solo pueblo, un solo organismo, un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, ¿sí? Como ya hemos dicho en anteriores episodios, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio y seguimos con la parte de el Hijo es superior a los ángeles, ¿sí? Muy, muy bueno, y lo vamos a ver también en este tipo de presentación. Gracias por escuchar.